Bueno, el propósito de DECAP está enfocado a ser el torneo de referencia en pretemporada de equipos de alto nivel. La categoría es juvenil y bueno, nuestra idea sobre todo es conseguir, digamos, la confianza tanto de jugadores como de patrocinadores y de asistentes para garantizar las futuras ediciones. La posibilidad de organizar el torneo me llega gracias a la junta directiva del Athletic Club Sant Pol. Hacía unos 4 años había jugado en el primer equipo y a través de la experiencia que había adquirido en los últimos años a nivel de marketing deportivo, me plantean la posibilidad de poder organizar, recomendar patrocinio para el torneo y evidentemente pues me veo capacitado y me lanzo a este proyecto que lo veo muy interesante. Bueno, mis funciones principalmente empezaron recomendando patrocinio y organizando lo que es un poco el programa de patrocinio enfocado a las marcas para ver si podían colaborar en el torneo. Y luego la segunda fase ya es más en plan organizar deportivamente lo que sería el torneo. Bueno, mientras estaba cursando el máster en gestión deportiva en Johan Cruyff, creé una empresa, Aurea Sports, en la que hago 2 mosaicos deportivos en el Club Joventut de Badalona, que juegan contra Real Madrid y FC Barcelona. A raíz de esas dos activaciones, empiezo a trabajar en Creativia y trabajo con marcas como Movistar, como BMW, Barcelona Premium o Vichy Catalán, activando la marca. Bueno, uno de nuestros objetivos es que el torneo sea referencia en pretemporada y lo que sí que queríamos que tenía que tener era un nivel alto competitivo. Entonces, que viniera Barça pero que no vinieran otros equipos no tenía sentido. Entonces hicimos un programa de patrocinio y un proyecto muy coherente, muy profesional para que estuvieran todos. Afortunadamente de los 8 equipos que vienen, todos son de gran nivel y estamos muy contentos pues, que nos vengan a participar en la primera edición de DECAP. Contamos con un gran equipo humano. Para empezar, la junta directiva del Athletic Club Sant Pol, que es el club organizador. Contamos con Lluís Carreras como prescriptor del torneo y contamos con un área digital muy enfocada a las redes sociales, página web, otra área audiovisual. El torneo va a tener una pantalla LED de 6 metros por 3, donde va a hacer, aparte de hacer de marcador, vamos a aprovechar para activar la marca de los patrocinadores e incluso para poder anuncios o pasar un logo de patrocinios. Es decir, que más los voluntarios, estamos hablando que contamos con alrededor de unas 60-65 personas. Yo creo que lo más complicado ha sido elaborar un muy buen programa de patrocinio para que las marcas confiaran en DECAP. Nuestra sorpresa ha sido que ha sido muy positiva. Tenemos pues, desde Cruyff Institute, a nivel local Sauleda y Cool Bikes, y luego otras marcas grandes como Agua de Beri, Coca-Cola, tenemos Haribo, tenemos Nocilla, el Corte Inglés. La más gratificante es sin duda el haber empezado con una ilusión, unas ganas, mucha gente que quiere colaborar con el torneo y ver que poco a poco cada semana van saliendo las cosas y que va cogiendo forma el torneo. Es la parte más gratificante, es día a día, gratificante día a día. Sin lugar a duda, el MIC para nosotros es otra liga, pero sin duda es un torneo de referencia. Es un torneo de referencia y en el que vamos a intentar, pues, a nuestra escala, intentar imitar las mayores cosas que podamos, porque sin duda es un torneo de referencia. Pero a largo plazo nosotros queríamos, lo tenemos muy claro, queremos a ver si podemos abrirlo a más sedes, o sea que en vez de jugar en Sant Pol, que se puedan jugar en los pueblos del Maresme de al lado y abrirlo a equipos internacionales.